A todos nuestros amigos y líderes de grupos pequeños les saludamos con mucho placer. Esta ocasión damos la bienvenida nuevamente a nuestra hermana Gina Velasco. Profesor Mesa, bienvenidos. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. Gracias, pastor. Igualmente, un gusto estar aquí. Avanzamos para mirar los recursos que tenemos esta ocasión para presentarles a ustedes, los líderes de grupos pequeños. Quiero recordarles antes que los días miércoles a las 6:30 de la tarde en la página de la Unión Mexicana del Sureste por la red social de Facebook aparece este momento que tenemos juntos cada 8 días. Y quiero también recordarles que los consejos que aparecen aquí y varias diapositivas que también tenemos el gusto de presentarles para este momento aparecen también en la página oficial de la Unión Mexicana del Sureste. Ustedes pueden recurrir también a ello. Bueno, esta ocasión quiero hablar un poco del trabajo ya práctico del líder del grupo pequeño en el terreno del campo misionero. En primer lugar, debemos determinar un territorio para la conquista. Los grupos pequeños estamos asociados a un territorio y ahora lo que queremos es que se especifique cuál es el área que cada grupo pequeño debe abordar, debe conquistar. Ya hemos hablado de que el elemento de la oración y del ayuno es importante también para nuestro trabajo. Así que vamos a ayunar ahora, pero por las personas de la comunidad. Vamos a implementar también acciones de servicio. Nuestra iglesia no debe estar lejana al proyecto misionero de testificación. Y hay muchas actividades ahí en pantalla. Ustedes pueden mirar algunas de ellas, brigadas de salud, etc. Lo que sigue es establecer un contacto también de estudios bíblicos con todos los intereses que surjan de esos proyectos misioneros. Vamos a celebrar campañas de barrio para estudiar y fortalecer también nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Y por supuesto, las personas interesadas debemos conducirlas a la verdad en Cristo Jesús a través del santo bautismo. Es un trabajo que tenemos que hacer los líderes de grupos pequeños ya en un terreno misionero. Interesante, pastor. Es la iglesia en acción. Gracias, Exactamente. pastor. Y pastor, me surge aquí una pregunta. En el grupo pequeño, una líder decía, ¿se vale? Quiero hacer mi reunión en un parque o un día salir de la rutina, porque a veces queremos cumplir, hay un programa y cada miércoles salir de la rutina, y otro dijo, vamos al hospital en lugar de la reunión a compartir alimentos, a compartir revistas. ¿Se vale? ¿Se puede? ¿Cuántas veces? ¿Qué sugeriría? Es fantástica la idea de que ahora nuestra reunión pueda ser en el terreno práctico y creo que no cometeríamos ningún error. Sería fabuloso, sería muy bueno que ahora llevemos al grupo pequeño al terreno de los hechos. Finalmente, para eso está ideado el grupo pequeño también, como un elemento que nos ayuda a completar con el cumplimiento de la misión. Entramos a la estrategia didáctica, profesor Mesa. Gracias, pastor. Me gusta esa sección. Lo he comentado otras veces. Estamos avanzando en el tipo de preguntas que podemos hacer de acuerdo a la profundidad del pensamiento al cual queremos llegar. Y en esta ocasión vamos a presentar las preguntas de análisis. Ya estamos en el cuarto nivel de profundidad. Ya la mente tiene que trabajar un poco más para hacer este tipo de trabajo. Las preguntas de análisis ayudan a encontrar las causas, consecuencias, motivos de un tema, brindando un panorama más amplio. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y para estas preguntas de análisis lo que podemos hacer, voy a ponerles un ejemplo, lo vamos a ver en pantalla. Dice, la lección hace una pregunta. ¿Cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado? Esta pregunta pues la podemos lanzar y responderla, pero para responderla la podemos dividir. Por ejemplo, primero revisemos qué es la fuerza de voluntad. ¿Qué entiendo por fuerza de voluntad? ¿Cómo he aplicado la fuerza de voluntad en mi vida? ¿A qué me ha llevado esta situación? Esa sería una parte de la pregunta. La segunda parte sería
revisemos esa, de qué trata la batalla contra el yo y el pecado. ¿Qué es esa batalla? ¿Cómo he luchado yo esa batalla? Entonces, yo hice la pregunta, la descompuse en dos. Una primera parte que tenía que ver con la fuerza de voluntad y una segunda parte que tiene que ver con esa batalla contra el yo y el pecado. Y ahora sí podemos, con eso, ese conocimiento, esa separación de la pregunta por parte, podemos entender y podemos responder entonces a la pregunta que era, ¿cuál es el papel de la fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado? Entonces es una manera de profundizar en nuestra mente, en generar más ideas cuando separamos, cuando seccionamos las preguntas, las analizamos por partecitas y luego podemos responderla a esa pregunta. Esta es requiere más nivel de profundidad de pensamiento, requiere que la persona, como decía un profesor, se estruje las meninges, o sea, ponga a trabajar a su cerebro para poder responder a este tipo de preguntas. Me gusta que ahora ya tenemos un panorama más amplio, ¿no? Aun cuando está seccionado, pero tenemos un análisis más concreto de lo que representa la pregunta en sí. ¿Qué le parece, Gina? Pues está muy bien, yo diría, cuando hay miembros que están comenzando, están nuevecitos, ¿verdad? Vamos aprendiendo en la fe. No avances si tú no comprendiste. Claro. Y ahí viene lo que dijo el profe, ¿verdad? Porque uno puede, por cumplir, leer, y al final no entendí nada. Aunque sea lo poco, no me permite yo avanzar si no analicé, no comprendí. Esa es la intención y estaríamos cumpliendo el objetivo, ¿verdad? Al haber aprendido una lección especial para nuestra vida. Así es. Bueno, pastor, y hay algo más todavía. Uh-huh. O sea, para ir complementando lo que hemos dicho semana a semana. Nuestra bitácora y el versículo de memoria. Hay que escribir. Yo aquí escribí algo que quizás lo mencione cuando estemos de lleno en la lección sobre la bitácora, sobre mis reflexiones o mis decisiones, pero sobre el versículo de memoria quisiéramos darle una estrategia más. O sea, cada sábado estamos dando una estrategia diferente y dijimos la vamos a usar conforme sea nuestro estilo de aprendizaje. Y para esta ocasión quiero presentarle un versículo para memorizar con imágenes. El versículo de esta semana la podemos asociar con 3 imágenes de acuerdo a mi percepción, ¿no? Dice, por eso y hasta ahí me quedé. Podemos ver ahí en pantalla 3 imágenes. Me afano, dice el texto, o otra versión dice, por eso trabajo, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo. La segunda imagen, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Con 3 imágenes pudimos memorizar el versículo. Yo puedo verlo, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Y me aprendí el versículo de esta semana. Para aquellos que son visuales, este es un recurso muy favorable. Interesante, ya hablamos del ritmo, ya hablamos de quitar completar, escribir. La memoria normal es dividirlo por secciones. Ya llevamos varias estrategias. Gracias, profe, por compartir. De verdad, están muy buenas y cada quien va a aplicar la que mejor le venga, ¿verdad? Bueno, estos recursos están disponibles también para todos los líderes de grupos pequeños. Y entramos al análisis de nuestra lección. 3 secciones importantes, así hemos dividido nuestro repaso breve esta semana. Y entramos a la primera parte. La primera parte tiene que ver con el papel de la verdad en la superación de los crisoles bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué les pareció la obra del Espíritu Santo en favor de la superación de nuestros crisoles? A mí me parece que Dios nos los dejó realmente. Él dijo, yo me voy y les voy a dejar. Cuando pasamos por un crisol, a veces no sabemos qué decidir. Estamos pasando, normalmente los crisoles llevan decisiones, qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver. Y nosotros necesitamos dirección.
y esa dirección. Quisiéramos que Jesús venga y nos diga, así lo vas a resolver. Pero Dios utiliza el Espíritu Santo, hablándonos a la mente, mostrándonos el camino, mostrando nuestros errores a lo mejor para encontrar la solución. Bueno, y añadiéndole un poquito a esto, en la parte del Espíritu Santo, nosotros necesitamos, para entender lo que pasa en nuestro crisol, necesitamos arrepentirnos de nuestro mal proceder y necesitamos obedecer. Mucho de nuestro crisol es a causa de nuestra desobediencia. Yo debo aprender a obedecer, pero también arrepentirme. Y eso lo logramos solamente con el trabajo del Espíritu Santo que nos muestra la verdad en nuestra vida. Sí, Dios nos da la capacidad de decidir, pero es posible que nosotros con nuestras decisiones estemos limitando el poder de Dios. No podemos forzar al Espíritu Santo a obrar en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tomar nosotros mismos esa decisión. No nos puede obligar el Espíritu Santo a hacerlo. Así que es significativo entonces reconocer eso. El Espíritu Santo está ahí para darnos el poder, la ayuda, pero necesitamos nosotros también abrir nuestro corazón y ser susceptibles a esa ayuda especial que Dios nos da. El segundo tema que tenemos aquí en abordo es el papel de nuestro libre albedrío, esa capacidad que Dios nos da para superar los crisoles de la vida. Esforzarnos, esa es la palabra, el esfuerzo. Parece que el autor de la lección tiene compenetrado en su pensamiento la idea de que es necesario un esfuerzo. La hermana White dice esto, ¿no? En sus palabras también, esfuerzo humano más ayuda divina. Más la ayuda divina es igual al éxito. ¿Encontraron algo relevante? Bueno, en esta sección yo anoté eso. Me acordé cuando era colportor, que nos decían esfuerzo humano más poder divino. Teníamos el éxito. Yo subrayé algo aquí que me llamó mucho la atención. En el día lunes dice, si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo y esfuerzo. Y dice, aclara, ser discípulo de Cristo no es diferente. O sea, necesitamos ese esfuerzo. Y viene a mi mente una gema del Espíritu de Profecía en el libro de la Educación, donde dice que el mismo poder que sostiene el universo es el poder que está a nuestra disposición. O sea, solamente es cuestión de tomarlo, ¿no? Entonces, con esa parte yo me quedo, esa cooperación del cielo. El cielo está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Solo falta nuestra decisión de echar mano de este recurso. Lo mismo como usted lo menciona, pastor. Todo este recurso va a estar en la página de la Unión. De nada sirve que esté allí si yo no acceso a él. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con el poder que disponemos del cielo. Cierto. Bueno, seguramente que también podemos hablar un tanto de los sentimientos cuando tomamos decisiones basadas en los sentimientos. Gina, qué peligro hacer esto, ¿no? Los sentimientos nunca han sido la plataforma, lo mejor para tomar decisiones cuando nos vienen momentos de sufrimiento. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Sí, hemos aprendido en el estudio que somos bombardeados por las redes sociales, todo, ¿verdad? Imágenes. Ahorita somos muy visuales, la televisión, todos los promocionales. Y entonces influyen en nuestras decisiones. Y no es aconsejable tomar decisiones basadas en nuestra emoción. Por eso dice que la mente es la que debe gobernar. Y Biblia trae historias de personas que basadas por un sentimiento, por un deseo, no obedecieron a la razón y cayeron en errores. Trae el ejemplo de David, menciona allí, menciona otros ejemplos, la lección. David y Betsabé, Pablo cuando le llamó la atención a Pedro, porque en un momento se dejó llevar Pedro, ¿verdad? Dice que cuando venían los de la circuncisión se apartaba de los gentiles. Somos influenciados. Entonces, ¿cuál es la directriz? Pues seguir la palabra de Dios. El timón que nos va a dirigir es un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Cuando Dios nos muestra, esa es la verdad,
allí debemos seguir, no por, por qué me conviene. A veces eso nos lleva a tomar decisiones y por eso también luego tenemos nuestras consecuencias. Seguro que sí. Y entramos a la tercera sección y última, el papel del compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles, profesor Mesa. ¿Cuán relevante es romper de tajo aquellas situaciones que están comprometiendo nuestra integridad espiritual en un momento llamado así de crisol? Algo importante, pastor, que nos dice, vamos a decir, la psicología, es el hecho de que, ¿cómo puedo yo ir modificando mi conducta? Con la costumbre. O sea, la repetición de los actos, esa repetición me va fortaleciendo a mí el hecho de generar una conducta, de tal manera que ya después no sea obligada, sino que sea natural en mi vida. O sea, lo mismo sucede en la vida cristiana. Si yo en ciertas circunstancias que son mis momentos de donde puedo caer, yo venzo esta vez, la próxima vez yo voy a acordarme de ese momento donde vencí y voy a volver a vencer. La siguiente vez voy a acordarme que ya he vencido anteriormente y vuelvo a vencer. Entonces, ese vencimiento de la tentación, de la misma tentación, va a ayudarme a fortalecer mi voluntad de que sí puedo lograrlo. Satanás trata de recordarnos lo contrario. Si llega la tentación y me dice Satanás, acuérdate que aquella vez no venciste, no tienes fuerza, no eres capaz. Así que esa situación mental me dice, no, pues no puedo. Y ya, no lo logré. Pues podemos fortalecer nuestra vida espiritual acordándonos de todas las veces en las cuales Dios nos ha ayudado a vencer. Hay decisiones que tenemos que tomar inmediatamente. Elena de Juan nos dice que el pecado hay que cortarlo de tajo. Yo no voy podando el pecado porque dice la lección que eso hace que brote más, sino que debo cortar el pecado. Entonces, ese es un compromiso radical, como lo menciona la lección. Hay decisiones radicales y hay decisiones que podemos ir lográndolas poco a poco, pero necesitamos basarnos en todos los triunfos que hemos tenido con la ayuda de Dios para fortalecer ese compromiso con nuestro Dios. Eso requiere voluntad, firmeza en la voluntad. Gina, ¿y qué decir de la perseverancia ilustrada en el caso bíblico de Jacob en la Biblia? Una lucha perseverante, se aferra a Dios. ¿Qué podríamos argumentar de ese elemento también que es muy útil para mantenernos a flote en un crisol, la perseverancia? Jacob nos deja un ejemplo. Menciona la historia que en un momento se le dislocó, ¿verdad? Se quebró su hueso. Pero aún así, él siguió luchando. Él tenía el dolor, pero él se aferró, perseveró, hasta que en algún momento le dijo, ¿verdad? No te dejaré si no me bendices. Eso nos enseña a nosotros también. A veces es necesario, ¿verdad? Somos pasados por prueba. Hay que aferrarnos a Dios, y en esa perseverancia, en orar, estudiar, vemos los milagros que la Biblia menciona. El pueblo oraba y Pedro salió de la cárcel. Uno tiene que aferrarse, perseverar para poder salir adelante. Entonces, sigamos ese ejemplo, no darnos por vencido, porque Dios nos va a dar esa fuerza que nosotros necesitamos. Como dice el versículo, la fuerza poderosa de Cristo va a actuar en nosotros. Sí. De pronto Dios tiene que dislocarnos la cadera, tiene que darnos un golpe allí, pero es en el momento de mayor sufrimiento que debemos aferrarnos. Me imagino el dolor que tenía Jacob, era fuerte, pero aún así en medio de su dolor, de su crisol, estaba viviendo, se aferró poderosamente, en este caso particular, a Cristo. Y ahí, bueno, ahora puedo mirar también que después de este incidente cojeaba, quedó ya cojo de por vida, pero eso le estaba indicando también que esa cicatriz la iba a mantener ahí como un dulce recuerdo de que había pasado por un crisol y se había aferrado al brazo poderoso de Dios. Perdón, pastor, con esta lección, especialmente la del día miércoles, a mí me dejó y me llevó a mi bitácora en las decisiones. Yo le pido a Dios que me ayude a tomar decisiones radicales, porque definitivamente hay algunos elementos de mi carácter
que necesito cortarlos de tajo. No es poco a poco, sino que sé que me están haciendo daño y necesito hacer un corte de tajo. Eso escribí en mi bitácora, que Dios me ayude a tomar decisiones radicales. Sí, de repente nos encontramos con algunos hábitos también que tenemos que romper. Por ejemplo, algunos de nosotros batallamos mucho con la puntualidad o con nuestros hábitos alimenticios y exactamente necesitamos eso, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo aplicamos entonces todos estos elementos a la vida? Pues lo que hemos dicho otras veces, Gina, la intención de una aplicación en la vida es llevar algo a la práctica. Pues, ¿cómo esta lección podemos llevarla nosotros a la práctica? Y ahí en pantalla podemos ver algunas preguntas. Dice, ¿conoces a alguien de la iglesia que no haya estado asistiendo por un buen tiempo, que podría estar a punto de rendirse o que ya se haya dado por vencido? Nos hace esa pregunta para que revisemos a los miembros de iglesia, a nuestros compañeros o nuestros amigos. Y entonces sí, ¿qué podemos hacer como grupo pequeño para que esta persona podamos animarla y ayudarle para que no se aparte de Jesús? Es algo que debemos comentar en el grupo pequeño de qué es lo que podemos hacer, qué acciones necesitamos tomar para ir y rescatar a aquel que se encuentra en una situación difícil en su vida cristiana. Totalmente de acuerdo. Seguramente que en los grupos pequeños siempre hay necesidad. A veces no la miramos, vestimos muy bien el sábado, pero detrás de esa vestimenta escondemos muchas necesidades. A veces son afectivas, a veces son físicas, etcétera. Pero qué bueno esto, de saber que, nuevamente el tema, vivimos en comunidad, nos necesitamos unos a otros. Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Quiero agradecer puntualmente también la participación de Gina. Gracias, gracias. No sé si tengas algún comentario final. Mi comentario final solamente es que Dios los bendiga, que podamos decidir y quitar. Ese es un análisis personal. La fuerza poderosa que actúa en mí, pero la voluntad es la que decide. Yo a lo mejor estoy causando mis crisoles, entonces Dios, ayúdame a poder quitarlos, ayúdame a hacer mi parte. Y si me siento débil, Filipenses 2:13 dice que Dios es el que obra el querer como el hacer. A veces también mi voluntad me gana, entonces le voy a pedir a Dios, transforma mi voluntad, ayúdame, y Dios obrará en nosotros. Pero Dios que sí. Gracias, profesor Mesa, por este espacio también, y a todos ustedes que nos hacen también el gran favor de mirarnos cada 8 días. Que Dios les colme de ricas bendiciones. Nos saludamos próximamente.